Muy buenas chavales, en este vídeo voy a dar completamente gratis un indicador que tiene un 70% de win rate en acertar la dirección diaria. Así que quédate hasta el final del vídeo porque lo voy a dar completamente gratis. Es un indicador diseñado por mí, centrado en una estrategia muy mecánica de ICT o Smart Money. Y vamos a hacer también un backtesting explicando todo. He hecho un backtesting de todo 2025. Así que quédate porque vamos a explicar una estrategia muy interesante y aparte he conseguido mecanizarla en mi propio indicador. Así que sin más rodeos, dentro vídeo. Vale chicos, entonces ¿en qué consiste todo esto? Pues he conseguido codificar una parte del indicador para que lo haga automáticamente, pero luego tenemos que añadirle una pequeña estrategia manual extra muy sencilla, ¿vale? Entonces lo he dividido así. El indicador que nos va a marcar. Automáticamente nos va a marcar que es un día de compras cuando el cuerpo de vela cierre por encima de su PDH anterior, ¿vale? Y debemos tarjetear como mínimo el PDH de la vela siguiente, es decir, estaremos en compras como mínimo hasta el PDH de esa vela actual, ¿vale? Que luego se gire a partir de ese PDH, yo lo seguiría dando por válido, aunque sea luego una vela bajista, porque nos hemos llevado el PDH, ¿vale? La estrategia solo se zanja, se fija en esto, ¿vale? En que se lleve el PDH del día anterior. Por lo tanto, si tuviéramos una vela que se lleva el PDH del día anterior y cierra así, deberíamos tarjetear el PDH de esa vela al día siguiente. Para ventas, más de lo mismo, el indicador nos va a marcar cuando la vela cierre así, nos va a marcar que hay que vender, ¿vale? Nosotros tarjetearemos ese PDL actual y también nos marca, ojo con esto, cuando no se lleva ninguna liquidez. Ese día se llama, ICT lo llama de Inside Bar, ¿vale? No se lleva el PDH ni el PDL. Y aquí entra también un poco pues la decisión humana. El indicador simplemente nos va a decir, oye, tienes un día de Inside Bar. ¿Qué recomiendo yo hacer? Recomiendo que cuando el día de Inside Bar sea claramente bajista, pues es decir, que el cuerpo de vela quede más cerca del PDL que del PDH, y aparte puedes añadirle otras confluencias que tú veas, pues que apuntemos a ventas. Cuando sea al contrario, pues que apuntemos a compras. Y cuando no esté nada claro, que no operemos o que pues nos pasemos en otras confluencias para sacar nuestra dirección. Pero el indicador al menos nos dice, oye, tienes un día de inside bar, no hay un cierre claro de cuerpo de vela del día anterior, cuidado, ¿vale? Pues le añadimos la confluencia de si esa vela ha sido bajista, si nos la colorea bajista o nos la colorea alcista, entonces pues podemos sacar ahí ese día de compras o ese día de ventas. Luego, ¿qué no marca que todavía no he conseguido codificar? ¿Vale? El rechazo a ese PDH o hacia ese PDL. Por ejemplo, nosotros tenemos ese PDH, la vela diaria actual lo toma y tiene rechazo y cierre, ¿vale? Pues ese día la estrategia dice que al día siguiente vendamos, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que añadirlo de manera manual. En el backtesting que hago lo veréis, es muy sencillo. Y cuando pasa lo mismo en el PDL, pues igual. Tenemos un rechazo a ese sweep de ese PDL y el cuerpo de vela queda por encima, como rechazando ese PDL, ¿vale? Entonces compraremos. Es una estrategia muy básica, pero se basa en acción de precio de ICT en velas diarias. Y ya estáis viendo, aquí ya os estoy haciendo spoiler del win rate. Esto es el win rate de 2025. Le he hecho el backtesting a todo 2025. Y ese es el backtesting que tenemos, ¿vale? Entonces, es absurdamente simple, pero es absurdamente eficaz. Yo obviamente no me fijo en mi operativa solo en esto, añado muchas más cosas, pero pues da una confluencia, ¿vale? Yo esto lo vengo usando pues bastante tiempo, porque entiendo los cuerpos de vela diarios, semanales y todo esto, y aparte pues le sumo mis propias confluencias y muchas más cosas, pero si nos fijamos solo en esto y nos limpiamos de ruido, pues quizás también nos pueda ir bien, ¿vale?
Entonces eso, ¿qué más habría que tener en cuenta? Las velas doji, martillo, indecisionales, como queráis llamarlas, ¿vale? Tanto que se llevan liquidez como que no, ¿vale? Como que son velas que dices tú, pues esto no ha distribuido, esto no ha dejado claro ninguna dirección, ni para un lado ni para el otro. En el backtesting enseño varios ejemplos. Pues ese día no podemos operar en base a esta estrategia, ¿vale? Y de hecho no es mala opción no tradear días así cuando veamos una vela doji así al día siguiente, estemos usando esta estrategia o no, porque quiere decir que no hay acción de precio y que no tenemos claras estructuras, claras direcciones y no está claro, el precio no está decidido, por así decirlo, por lo tanto es lógico no operar, ¿vale? Entonces, recapitulamos, el indicador sí nos va a marcar de forma automática todo esto. Y aparte tendremos que añadirle una pequeña confluencia manual, una confluencia humana, subjetiva, cuando pase esto. Pero son muy sencillas y es fácilmente aplicable. Iremos utilizando el indicador, que es este, ¿vale? Para marcarnos si quiero ser alcista o bajista en base a eso, ¿vale? Y nos va a ir diciendo la estadística conforme le vayamos añadiendo esos días. Si ganamos, lo añadimos aquí, y si no ganamos, lo añadimos aquí, ¿vale? Bueno, si ganamos, obviamente hay que añadirlo aquí y aquí, porque hemos operado y hemos ganado. El día que perdamos, hemos operado y no hemos ganado, y ya te irá haciendo la propia estadística, ¿vale? Podéis hacerle backtesting en todos los pares que queráis, en la época que queráis, pero va muy bien, ¿vale? Así que chicos, esta es la estrategia que hay detrás del indicador. Y así es como se aplica. Vamos a ver el backtesting y ya lo vemos. Vale, chavales, vamos a hacer backtesting del euro, de lo que llevaríamos de año 2025 del indicador. 100% mecánico, ¿vale? Lo que nos diga haremos, ¿vale? Ya lo sabemos. Aquí tenemos que el precio cruzó con cuerpo de vela el PDL, por lo tanto nos indica un día de ventas claras, ¿vale? Recordad que el indicador vamos a darlo por válido siempre y cuando tome ese PDL, ¿vale? No sabemos hacia dónde puede caer el precio. Con que cruce eso, para mí ya le doy válido ese día, ¿vale? Porque aquí en temporalidad inferior habremos podido aprovecharlo. Luego ya, pues esto podéis añadirlo a vuestra estrategia, hacer una estrategia aparte solo con esto, como queráis, pero te da una dirección al menos hasta la toma de liquidez externa de la vela anterior. No podemos adivinar tampoco hasta dónde puede caer. Por lo tanto, vamos a empezar. Primer día, ventas. Correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues un día operado, un día ganado, ¿vale? El segundo día nos da ventas también. Pues día erróneo, ¿vale? Días operados 2 y días ganados solo 1, ¿vale? ¿Qué nos marca también las inside bar? ¿Qué son las inside bar? Pues una vela que no se ha llevado ni el PDH ni el PDL. ¿Qué hacer en estos casos? Mi consejo es que aprovechéis otras temporalidades, vuestra forma de ver el mercado o como queráis verlo para tomar una decisión ese día. Si queréis hacerlo solo mecánico por lo que os diga el indicador, si os indica inside bar y la vela es alcista, compráis. Si os indica inside bar y la vela es bajista, vendéis. Si os indica inside bar y no estáis completamente seguros, no operáis, o bueno, pues no le damos este día al indicador de que nos ayude, ¿vale? Yo aquí compro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha rechazado completamente esa zona y tenemos un cierre con cuerpo de vela de forma alcista. Por lo tanto, mínimo se va a llegar a esta zona. Ahí lo tenemos. Pues tendríamos 3 días operados, 2 días ganados, ¿vale? Aquí sí nos da compras claras, ¿vale? Por lo tanto, compras. No se ha llevado el PDH, por lo tanto lo voy a dar por inválido, aunque subió bastante. El precio estaba aquí, subimos hasta aquí, pero lo vamos a dar por malo. Días operados 4, días ganadores 2, ¿vale? Inside bar, bajista, ¿qué vamos a hacer? O no operamos o sacamos conclusiones a través de otras temporalidades, de otras estrategias de cómo vosotros veáis el mercado, o hacer caso al indicador inside bar, vela bajista, ventas, ¿vale? Por lo tanto, vendo. Efectivamente, cruzó ese PDL y cayó, por lo tanto, días operados 5,
días ganadores 3. A día de hoy pues tendríamos un el día superado 5, está actualizándolo, un 60% de win rate, ¿vale? Bueno, PDL y nos indica ventas porque ha quedado por debajo de ese sweep del PDL, ¿vale? Ahí está, no se lo ha llevado, la dirección fue correcta pero no se lo ha llevado, por lo tanto, si no se lleva el PDL yo lo doy como inválido, ¿vale? Días operados 6, días ganadores 3, ¿vale? Inside bar bajista, ¿qué voy a hacer? Vender, además estamos muy cerca de esa liquidez, ¿no? Ahí está, días operados 7, días ganadores 4, ¿vale? Ventas, ¿vale? Nos indica claramente ventas porque hemos cerrado por debajo de ese sweep. Correcto, días operados 8, días ganadores 5. ¿Por qué? Pues porque se llevó ese PDL y ahora fíjate que nos indica, no sé por qué ahora mismo no lo indica el indicador, ni compras, ni ventas, ni inside bar, pero vale chicos, sí que sé por qué no lo indica, ¿vale? La estrategia dice que si el precio rechaza por encima del sweep, deberíamos comprar. Y si el precio cierra por debajo del sweep, deberíamos vender. Eso el indicador no sabe calcular aún, ¿vale? El indicador solo nos va a decir cuando hay inside bar o cuando hay ese cierre con cuerpo de vela por debajo o por encima, claro, ¿vale? Cuando hay rechazo a ese PDL, pero no nos cruza el PDH, el indicador no nos lo dice, pero la estrategia sí sabemos cuál es decir, rechazo al PDL porque el sweep ha quedado por encima, ¿vale? Eso el indicador aún no lo contempla, es la única casuística, por así decirlo, que no contempla el indicador, pero habré explicado bien la estrategia al principio, o no sé si lo haré esto en dos vídeos, vídeo de hablar un poco del indicador y vídeo full de backtesting, porque si no va a quedar aquí una hora de vídeo. Entonces, no lo contempla el indicador, pero lo tenemos claro, ¿no? Si rechaza el sweep y queda por encima, o si rechaza el sweep y queda por debajo, en el caso de compras, en el caso de ventas, también es una indicación de comprar, rechazo del PDL, porque cierra con cuerpo de vela por encima, por lo tanto compras. Es que digo que no entiendo por qué no lo pone el indicador, pero justo ese caso concreto, esos casos concretos de rechazos de sweep, no los va a indicar. Solo va a indicar cuando el cruce de sweep quede por encima o cuando el cruce de sweep quede por debajo, ¿vale? Ventas ni inside bar, pero yo lo que estoy viendo es obviamente un rechazo a ese sweep y que por lo menos se va a llevar su PDH, que está muy cerca. Por lo tanto, yo compraría por lo menos hasta esta zona. Ahí lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto, días operados 9 y días ganadores 6. Por eso dije por Instagram que es semiautomático, porque no he conseguido que te marque absolutamente todos los días ese días, pero creo que es sumamente sencillo de entender, ¿vale? Cuando pasa esto, cuando no nos lo marca, que tampoco es siempre, un 20 un 30% de las veces, pues no lo marca el indicador, pero haciendo caso a la estrategia que la habré explicado bien y la estoy explicando ahora mismo, se puede entender, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que nos indica compras claras, por lo tanto tiene que llevarse al menos algún tipo de liquidez de aquí alcista, por lo tanto compro. Efectivamente, se llevó obviamente el PDH y algún tipo de liquidez más y cerró por debajo del sweep, así que días operados 10, días ganadores 7, ¿vale? Ahora sí llevamos un 70% de win rate. Otra vez no nos lo indica, pero vemos por supuesto que ha quedado ese sweep, ese cierre de cuerpo de vela por debajo de ese sweep, ¿vale? Por lo tanto, ventas. Vamos a vender. No se lo llevó, ¿vale? No se lo llevó. Así que lo damos por inválido, por día malo, ¿vale? Aunque sí que cayó. Inside bar y es alcista, ¿vale? Es alcista, pero es vela doji, martillo, como queráis llamarla, indecisa. Por lo tanto, no voy a decidir nada, ¿vale? Porque tampoco es una vela alcista clara y tampoco es una vela bajista clara. Es una doji y además inside bar. Así que no operamos. Vale. Bajista, ¿vale? Se llevó liquidez y cierra por debajo, por lo tanto vamos a apuntar al PDL. Yo vendo. Pues mira, error, falla. Días operados 12, días ganadores 7, ¿vale? Ahora sí, cierra completamente por encima del PDH y nos indica que el siguiente día hay que seguir comprando. ¿Hasta dónde? Pues como mínimo hasta el PDH. Así que compras.
Ahí lo tenemos, se lleva ligeramente el PDH, un poco feo, pero hay que darlo por válido, igual que hemos dado por inválido otros días que hemos estado tan cerca y no lo ha hecho, pero aquí sí lo ha hecho, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que no nos marca nada el indicador, pero tenemos el sweep muy cerca del PDH y ha cerrado literalmente muy cerca del PDH. Por lo tanto, yo aquí no voy a vender porque estoy viendo ese rechazo, ¿vale? Ya os digo, no es completamente automático, pero en estos casos, si solo queréis fijaros en lo que dice la estrategia, es cómo queda por cerca del sweep o por encima o por debajo del sweep, ¿vale? Cómo ha cerrado esa vela respecto al PDH o PDL anterior. Y yo lo veo que ha cerrado, aunque no haya cerrado por arriba, ha cerrado sumamente cerca y ha rechazado toda esta zona. Por lo tanto, compras. Ahí lo tenemos, se llevó ese PDH y ya bajó, ¿vale? Por lo tanto, días operados 14 y días ganadores 9. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que ha tomado el PDH y ahora sí que ha cerrado con cuerpo de vela bastante para abajo. Por lo tanto, ventas. Ahí lo tenemos, se llevó ese PDL. Y cerró por encima, por lo tanto, compras, ¿vale? Aunque el indicador no lo diga, entendemos la estrategia. El cuerpo de vela queda muy por encima de ese PDL, ¿vale? Ahí está. 16, 11, ¿vale? Y aquí sí que nos indica unas compras claras. Por lo tanto, vamos a tarjetear el PDH. Ahí lo tenemos, día 17, día ganadores 12, ¿vale? Ahora, se ha llevado el PDH y ha cerrado por debajo. En teoría, lo que dice el indicador es que si no cierras sumamente cerca de ese PDH, podrías contemplar que ha cerrado lejos del sweep y que va a bajar. Por lo tanto, ventas. Ahí lo tenemos, 18, 13, ¿vale? Ahora sí marca ventas claras. De nuevo, pues vendemos. Ahí lo tenemos, se lleva el PDL y queda por encima del sweep, pero queda sumamente cerca, ¿vale? Aún así, sí que quedó es un caso complicado porque quedó lejos de su PDL y cerca de ese sweep, ¿vale? Por lo tanto, o no ejecutamos o yo aquí ejecutaría incluso compras, ¿vale? Compras. Se llevó el PDH y cayó. Vamos a dar por válido. En este caso, ¿qué hago? Pues obviamente se ha llevado ese PDH y el sweep, el cierre con cuerpo de vela ha quedado muy lejos del sweep. ¿Qué voy a hacer? Vender, ¿vale? Ahí lo tenemos. 19, o sea, 20, 15, ¿vale? Aquí sí que nos marca ventas claras, por lo tanto que vamos a buscar, pues mínimo este PDL, ¿no? Ahí lo tenemos, gran día bajista. Lo que no sé si ha sido tan bajista porque me la pinta verde. Serán fallos del replay, ¿vale? Vamos a darle un poco de margen, que no sé qué ha pasado, si se ha bugueado algo. Vamos a dar un par de velas. Vale. Vemos que aceptó de todas formas, pero bueno. Cierra con cuerpo de vela por encima de su PDH, por lo tanto, compramos. Error, ¿vale? 22 días operados, 16 acertados, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que se lleva el PDL y cierra por encima, por lo tanto yo compraría, ¿vale? Porque el sweep ha quedado por encima del PDL. Compras. Se llevó, chicos, aunque parezca que ha sido error, se llevó ese PDH, que es lo que hay que tarjetear según esta estrategia. Luego ya, cuando se lleve el PDH o el PDL, tendrás que o dejar de operar o tarjetear solo hasta el PDH o el PDL o ya pues aplicar vuestra propia metodología para seguir viendo el mercado. Pero esto es solo una ayuda hacia ese PDH o PDL que es más probable, ¿vale? Por lo tanto, no sé si lo he actualizado, yo creo que no. 23.17, ¿vale? Y ahora sí que indica claramente de nuevo ventas, ¿vale? Ahí está, se lleva ese PDL 24.18, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se ha llevado el PDL y el sweep ha quedado relativamente cerca y en forma de vela alcista, ¿vale? Aquí, ¿qué haría yo? Cuando ha quedado tan sumamente cerca, pues lo que he comentado antes, ¿no?
o no operas o ya tienes que intentar tomar tus decisiones, pues entendiendo ver tú el mercado, ¿vale? Yo veo un cierre por encima y un FVG diario muy cerca, por lo tanto compraría. Ahí lo tenemos, ¿vale? 25.19, ¿vale? Aquí sí que indica claramente compras porque ha quedado muy por encima y parece que se está comiendo ese FVG diario, ¿vale? El sweep, el cuerpo de vela queda muy por encima del sweep, por lo tanto volvemos a comprar. Ahí lo tenemos de nuevo, 26 y 20, ¿vale? Y es así todo el rato, chicos, no quiero que quede absolutamente largo. Vamos a ver si le meto un ejemplo más con otro activo para que lo veáis, pero la estrategia es así, ¿vale? 26 días operados, 77% de win rate prácticamente. Hay que darle un poco a veces de visión subjetiva humana, por así decirlo, por eso dije que es semiautomático, pero el 70 o el 60% de los días sí que lo marca. Y cuando no lo marca, pues también tienes otro tipo de pistas como la Inside Bar y ves cómo cierran esos cuerpos de vela diarios cerca o alrededor del sweep, ¿vale? Entonces eso es un poco el backtesting en el euro. Vale, para que quede más claro y tengamos más data, lo que voy a hacer es, a partir de ahora, ponerlo a cámara rápida y poner flechitas, ¿vale? Entonces lo veréis todo muy rápido, veréis cómo apunto los días ganadores y los días perdedores y si busco compras o busco ventas, ¿vale? Así que vamos a ello.
Chicos, pues ya está, ya hemos llegado a la actualidad. Ya habéis ido viendo el backtesting. Al final, casi 70% de win rates, 56 días de trading, que son de lunes a viernes. Así que nada, ese es el backtesting de lo que llevamos de años, si nos hubiéramos fiado 100% de lo que nos dice el BIAS y un poquito de esa estrategia que conlleva el BIAS mecánico, semiautomático, como queramos llamarlo, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionan los cierres con cuerpo de vela respecto a su PDH o PDL anterior, ¿vale? El indicador nos lo va indicando y cuando no nos lo indica, pues un poco ver cómo ha cerrado ese cuerpo de vela, ¿vale? Porque no está el código perfecto aún, pero pues quiero publicarlo ya para que lo tengáis, porque llevo varias semanas ya hablando de esto y así funciona, ¿vale? Yo creo que está muy bien tener un 70% de win rate, de saber la dirección del día, pues con una forma tan sencilla y ahora con una forma casi semiautomática, que es con el indicador, ¿vale? Así que nada, ese es el backtesting, chicos. Quiero aclarar que esto podéis creerme o no creerme, pero yo hice más backtesting cuando estaba haciendo este indicador, que fíjate qué feo estaba antes, y le hice 100 días, ¿vale? Lo que pasa que no lo grabé y me da mucha pereza volverlo a grabar y hacer el backtesting de nuevo de 100 días. Ya habéis visto lo sencillo que es. En 100 días tuvo ese win rate, ¿vale? Así que nada, ese es el backtesting real que yo le hice, pero bueno, pues aquí he grabado. En lo que llevaríamos de año tan solo en el euro, pues llevaríamos un 69,64% de win rate en acertar la dirección del BIAS. Recordad que es solo hasta el PDH o el PDL. Una vez llegáis, pues quizás habrá días que te haya llegado en Asia, quizás habrá días que te haya llegado en Londres o quizás haya días que te llegue en Nueva York. La mecánica y la teoría que lleva detrás la estrategia de esto es solo hasta el PDH o el PDL. Si lo toma, yo lo doy por válido, aunque luego el día acabe siendo hacia otra dirección. Que quede claro eso, ¿vale? Entonces es solo para tarjetear PDHs o PDLs. Luego ya tú eso lo puedes sumar a tu estrategia y vale, aunque se ha llevado el PDH, el BIAS me daba compras y pienso que puede ir pues a este order block de aquí, a este FVG de más arriba, lo que vosotros creáis. Pero es hasta el PDH o el PDL para yo dar por bueno ese backtesting en la estrategia, ¿vale? Pues nada, chavales, eso ha sido todo. Ahí tenéis el vídeo explicándolo todo. Lo que os voy a pedir ahora es que me etiquetéis en una historia de Instagram, ¿vale? Obviamente que me sigáis tanto en YouTube como en Instagram y me digáis algún tipo de comentario en las historias diciendo que queréis mi indicador, hablando de mi indicador, publicando el vídeo, lo que sea, ¿vale? Pero que yo vea que estáis interesados y que aparte pues me ayudéis a seguir creciendo un poquito, ¿no? Al menos que me respondáis de esa manera para que ganemos los dos. Yo lo voy a dar completamente gratis, os enviaré un vídeo de cómo instalarlo y todo, y simplemente eso, que compartáis una historia hablando de esto y que me sigáis, obviamente, ¿vale? Chicos, se me olvidaba mencionaros que tenemos en mi perfil de Instagram un sorteo activo de 50k. Estamos sorteando 10 challenges de 5k y hago oficial ya la fecha del sorteo. Será completamente en directo en mi perfil de Instagram y la haremos el próximo viernes 11 de abril. Así que estad atentos porque el viernes en directo hacemos el sorteo y todavía tenéis tiempo de participar los que no lo hayáis hecho. Id a mi perfil y revisad los requisitos. Así que nada, chavales, ahí está el vídeo, el indicador y seguimos a por más.